Dice el Señor Jesucristo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hasta acá, que el Señor bendiga la lectura y la explicación de su santa palabra. Amén. Ahora bien, tenemos dos caminos. El Señor Jesucristo está describiendo el ámbito de la salvación con una referencia bastante clara. Hay un camino que es ancho, que es espacioso, que es fácil de transitar. Y yo creo que todo conductor le gusta caminar por una calzada bien amplia, bien despejada, donde haya libertad para andar. Pero ahora también hay un camino angosto, estrecho. Pero el camino que es ancho y que es libre para andar lleva a la perdición, y muchos van por él. El camino que es angosto, posiblemente incómodo para transitar, lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Señor Jesucristo está describiendo cómo el hombre se encuentra delante de Dios. Hay personas que se encuentran en este mundo apartados de Dios y se encuentran, como vemos acá en la carta gráfica, en un camino espacioso. Y cuando yo entendí el evangelio del Señor Jesucristo, fue precisamente a través de esta porción y a través de la explicación de ella. Yo me encontraba en un camino espacioso, donde podía pecar sin ninguna consecuencia. Y es un camino fácil de transitar. No solamente es que es amplio, sino que es descendente. Y sabemos que es más fácil ir en una pendiente inclinada que ir en una pendiente ascendente. Y así es el camino ancho. El pecado, con toda su libertad, el libertinaje de la vida, va llevando a la persona rumbo a la muerte. Y si el problema fuera la muerte física, no estaríamos tan preocupados por usted. Pero el problema es que hay una muerte segunda, que es estar separado eternamente de la presencia de Dios. Y queremos decirle, amigo, en ese camino espacioso no se elige entrar. Uno nace entrando en ese camino y uno empieza a transitar la vida en ese camino. Nuestras acciones nos llevan posiblemente a una velocidad más rápida en ese camino, o a una velocidad quizás más lenta en el camino. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin es camino de muerte. ¿Cuántas veces una persona dice: no, bueno, yo con mi religión, a través de la idolatría, el camino de su corazón, voy bien? Y ese camino que parece derecho le está llevando a un camino de muerte. Otra persona dice: bueno, la manera de vivir, yo soy una persona ordenada, y de verdad quizás lo sea, y yo soy una persona que se comporta bien, pero el camino de la moralidad sirve en este mundo, pero no para agradar a Dios, para alcanzar la salvación del alma. Camino que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte. Ahora bien, Isaías el profeta dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y que cada cual se apartó por su camino. Es decir, el camino de pecado que yo llevaba no necesariamente es el camino de pecado que usted lleva. Las cosas que a mí me apelaban en el pecado no necesariamente son las cosas que a usted le apelan en el pecado. Pero todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cada cual anda caminando en el camino espacioso por un sendero que le está llevando a la perdición. Pero Isaías termina el versículo diciendo: mas Jehová cargó en el Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros. Y mire, sería una mala noticia hablarle del evangelio del Señor Jesucristo y decirle: no hay manera de escapar de ese camino espacioso. Y el fin del camino espacioso es la muerte, y luego es estar separado de la presencia de Dios. Sería una terrible noticia decirle: no hay escapatoria, usted y yo somos pecadores, nos vamos a perder. Ah, pero Dios, que es rico en misericordia, y por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos ha dado vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios ha abierto un camino diferente al camino espacioso,
y es un camino ascendente que lleva a la presencia del Señor. Y ahora, no es que es un camino para llegar al cielo, no, es que es el camino para llegar al cielo. Y quien fue exclusivista en su manera de hablar, quien no dio lugar a otra posibilidad en su manera de referirse al auditorio, fue el Señor Jesucristo. Él no dijo, yo soy un camino, una verdad o una vida. No dijo eso. Dijo, soy el camino, soy la verdad, soy la vida. El único camino para ir al cielo, el Señor Jesucristo. La única verdad que lleva al hombre para ir al cielo, el Señor Jesucristo. La única vida que nos puede garantizar la eternidad en su presencia, el Señor Jesucristo. No dijo, soy una puerta. No, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Hay una sola puerta de acceso. Hay un solo medio de entrada. Y es la bendita persona del Señor Jesucristo. Pretender entrar al cielo como entran los latinos a los Estados Unidos por México es errar en cuanto a la comprensión de la salvación. No podemos llegar por el río Bravo al cielo. No podemos llegar por la frontera sur de los Estados Unidos al cielo. Para llegar al cielo hay un solo medio de entrada. Y el único medio de entrada es la persona del Señor Jesucristo. El único acceso a la presencia de Dios es la persona del Señor Jesucristo. Y si usted quiere ir al cielo, a la casa de Dios, a la presencia del Señor, tiene que entrar por la puerta. ¿Y cómo se entra por la puerta? Porque mire, por mucho que yo tenga un manojo de llaves en mi mano e intente una por una abrir la puerta de un lugar, si no tengo la llave adecuada para abrir esa puerta, jamás voy a entrar. Y amigo, queremos decirle, la llave para abrir la puerta al cielo es el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. El hombre en su pecado debe arrepentirse de su maldad. El hombre en su pecado debe reconocer su culpabilidad. El hombre en su pecado debe sentir el pesar y la culpa de haberle fallado a Dios. Y arrepintiéndose de su pecado, debe colocar la fe en el Señor Jesucristo para ser salvo, para tener el derecho de entrar por la puerta que es Cristo. El camino es el Señor Jesucristo. Y Él ha ganado el acceso para todo aquel que en Él cree a través de su muerte en la cruz, de su sangre derramada, de su vida entregada por el pecador en el Calvario. Pero ahora, para que el pecador obtenga los beneficios de esa muerte vicaria en la cruz, el pecador necesita pararse en el camino. Y eso es lo que dice el profeta Jeremías. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Lamentablemente la nación de Israel dijo, no andaremos. Por eso Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de poder escuchar de la grata noticia de salvación. No tenemos que vivir perdidos en el camino espacioso. Hay la oportunidad de escapar de ese camino espacioso a través de la persona del Señor Jesucristo, de su sacrificio en el Calvario, y poder entrar al camino angosto que lleva a la vida. Ahora bien, si usted está viendo la carta gráfica, se va a dar cuenta que la muerte atraviesa ambos caminos. Es decir, la persona perdida en sus pecados se muere en esta vida, y el creyente en el Señor Jesucristo también se muere en esta vida. Y es que la paga del pecado es la muerte. Y a pesar de que el creyente ha sido perdonado de sus pecados, ha sido redimido del mal y tiene como herencia el cielo por los méritos de Cristo, la verdad es que la muerte es un predicador silencioso que nos indica que somos pecadores. Pero ¿qué pasa cuando la persona en el camino espacioso muere? Va a un lugar que Lucas 16 nos indica llamado el Hades. En el Hades se encuentra el alma sin cuerpo. Pero el alma sin cuerpo tiene todas las capacidades sensitivas. Había un hombre en ese lugar y sentía como
estaba atormentado en la llama. Tenía sed y estaba pidiendo agua. Se acordaba de Lázaro y podía decir: aquel que está allá es Lázaro. Todas las capacidades sensitivas las tenía aquel hombre, pero es que también tenía todas las capacidades cognitivas. Se acordaba de quién era él allá en la tierra, se acordaba de quién era su familia y le pidió a Abraham: envía a Lázaro para que le predique a mis 5 hermanos, para que ninguno venga a este lugar. Eso es amor, ¿no? Anteponer las necesidades de uno antes que las del otro. Eso es amor. Viendo que no puede hacer nada por sí mismo, quiere que se le predique a su familia que está viva todavía allá en la tierra. Pero ahora su cuerpo en el cementerio, en el sepulcro, su alma plenamente consciente en el Hades. ¿Qué pasa con el salvado? El salvado también se muere y su cuerpo va al cementerio, pero su alma va directo al cielo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hablando de eso, él dice: pues no sé qué escoger, porque prefiero estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para un creyente, cerrar los ojos en esta vida es abrirlo inmediatamente en la presencia de Dios, en la casa del Padre. Tenemos la ocasión de Esteban en Hechos de los Apóstoles capítulo 7. Está muriéndose, pero muriéndose ya ve la gloria del cielo y cómo es recibido en las moradas celestiales. Pero entonces el impío llega al Hades, el creyente llega al cielo. Llegará un día en que el creyente vuelva a recuperar ese cuerpo del cual se separó al momento de la muerte. ¿Cuándo va a pasar? En la venida del Señor por su iglesia. Y eso es lo que tenemos de este lado. Resulta que no toda persona en el camino angosto va a pasar por el proceso de la muerte. Hay personas en el camino angosto que sin pasar por la muerte van a llegar al cielo. ¿Cómo así? ¿Cómo lo van a hacer? A través de la venida del Señor por su iglesia. Llegará el día en que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y traerá consigo a los muertos en Cristo. Ellos resucitarán primero, buscarán su cuerpo, serán levantados, transformados, un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Pero luego, dice Pablo, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente y recibiremos al Señor en las nubes. Creyentes de la última generación de la iglesia no pasarán por el proceso de la muerte, sino que directamente y sin escala irán a la presencia del Señor. Pero ahora ya reunimos el cuerpo del creyente muerto con su alma que estaba en la presencia del Señor. Dios transforma ese cuerpo de humillación en un cuerpo de gloria y se los lleva a su presencia. ¿Qué pasa con el alma del impío? Bueno, resulta que el Señor Jesucristo habló de la resurrección de condenación. Y estas personas volverán a unirse con su cuerpo que estaba en el cementerio. Para Dios no es problema resucitar ese cuerpo y se presentarán ante el Señor Jesucristo en el juicio del gran trono blanco. Serán juzgados los muertos por sus obras. Se verá cómo fue la vida de cada persona. Se verá si su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y al no hallarlo, se buscará la evidencia de que la persona escuchó el mensaje del evangelio. La palabra le juzgará en el día postrero. Y el Señor Jesucristo, el juez de las manos heridas, dice la palabra de Dios: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Cuerpo y alma juntos, el impío estará perdido en sus pecados. Pero la grata noticia de la salvación, que evita este proceso de perdición y de efectos del pecado, es que Dios es amor. Y en su amor tan grande, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso hay un plan de rescate. Y el plan es aceptar a Cristo como Salvador, arrepentirse del pecado y entrar por la puerta angosta, de estar en el camino angosto para poder entrar a la casa de Dios. ¿Cuánto cuesta eso? La verdad es que cuesta mucho. Le costó a Cristo su vida derramada en la cruz, en el Calvario.
Pero el precio tan alto hoy se ofrece gratuitamente a todo aquel que en Él cree. Toda persona que se arrepiente de sus pecados, que se arrepiente de sus maldades y que confiesa a Cristo como Salvador, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor le ayude a alcanzar salvación.